Un impactante incidente sacudió uno de los parques de la ciudad cuando un policía, uniformado y en servicio, mostró una crueldad inimaginable hacia una niña en silla de ruedas. Con el rostro contorsionado por la ira y el puño en alto, parecía dispuesto a atacar sin piedad. La niña, a pesar del miedo en sus ojos, lo miró con un valor desafiante que nadie esperaba. Lo que sucedió después dejó a todos los testigos presenciales sin palabras y conmocionó a la comunidad. En esta historia te contamos los desgarradores detalles de cómo se desarrollaron los hechos y el desenlace de este terrible incidente. Te invitamos a ser parte de esta conversación. No olvides suscribirte al canal y compartir en los comentarios tu opinión sobre esta situación. Tu voz cuenta y es fundamental para lograr un cambio. El sol iluminaba el parque local, donde el festival anual de verano estaba en pleno apogeo. El aire vibraba con las risas de los niños, el murmullo de conversaciones y la música del carnaval. Familias enteras deambulaban entre puestos coloridos y el aroma a palomitas de maíz y algodón de azúcar flotaba en la cálida brisa. Clara Martínez, una niña de 8 años, avanzaba en su silla de ruedas sobre el camino de grava, con los ojos brillando de emoción mientras exploraba cada rincón del festival. Su silla, de un azul brillante decorada con pegatinas de sus personajes favoritos, era tan alegre como ella. A pesar de haber nacido con parálisis, Clara nunca permitió que eso definiera su vida. Sus padres siempre le habían enseñado a aceptar su singularidad y a ver el mundo lleno de posibilidades. Hoy no era la excepción. Su padre, Manuel, la había llevado al festival como un regalo especial, prometiéndole un día de diversión. Desde un banco cercano, Manuel observaba a su hija con una sonrisa de orgullo mientras se dirigía sola al puesto de palomitas, mostrando la misma determinación de siempre. Para el hombre, un agente de policía federal, acostumbrado a enfrentar el lado más oscuro del mundo, la luz y valentía que Clara irradiaba eran un recordatorio constante de esperanza. Saboreó un sorbo de café, disfrutando de un raro momento de paz en sus ajetreadas vidas, sintiendo que su hija, con cada pequeño acto de independencia, le devolvía la fe en lo bueno. Su madre habría estado tan orgullosa de ella. Sin embargo, aquella tranquila mañana se rompió inesperadamente. Mientras la niña avanzaba por el camino de grava en dirección al puesto de palomitas, notó la figura imponente de un hombre parado cerca de la entrada al área de juegos. Era el oficial Jackson Warren, un policía local conocido por su actitud severa, cuya presencia, en lugar de traer seguridad, solía provocar incomodidad en la comunidad. Cuando la vio aproximarse, la miró fijamente y su expresión se endureció con un desdén apenas disimulado. De repente, Warren se movió directamente frente a ella, bloqueándole el paso. Clara, sorprendida y algo confundida, levantó la mirada hacia el hombre que la superaba en estatura, tratando de entender por qué este policía, al que nunca había visto de cerca, le impedía continuar su camino. «Disculpe, señor», dijo con voz suave y educada. Intentó maniobrar su silla de ruedas para pasar, pero él volvió a bloquearla, mirándola con frialdad. «Apártate del camino, mocosa», espetó con su tono impregnado de desprecio, lo que hizo que el corazón de Clara latiera más rápido. Ya había tenido que enfrentar situaciones difíciles antes, pero esta hostilidad directa la tomó desprevenida. Por un instante, el mundo alrededor de ella pareció detenerse. Las risas y la música del festival se apagaron y una sensación de miedo se instaló en su pecho. Su sonrisa desapareció, dejando una expresión de desconcierto y temor. Intentó retroceder, pero la grava dificultaba el movimiento de su silla. Clara tragó saliva, sintiéndose pequeña e indefensa ante la figura imponente del oficial. Aún así, intentó encontrar la fuerza para defenderse, alzando la mirada con un atisbo de valentía.
Solo quiero pasar, señor. No he hecho nada malo, murmuró. Su voz tembló levemente. Esperaba que él la dejara continuar. El oficial Warren soltó una risa seca sin dejar de bloquearle el camino. ¿Nada malo?, respondió con burla, clavando en ella una mirada despectiva. Esa es la cuestión. Ni siquiera entiendes cuándo estás fuera de lugar, ¿verdad? La observó de arriba a abajo con frialdad, como si Clara no fuera más que una molestia insignificante, alguien que no merecía ni respeto ni consideración. ¿Fuera de lugar?, preguntó Clara, confundida y con los nervios reflejados en sus manos, que apretaban con fuerza los brazos de su silla. Iba a comprar palomitas. Estoy con mi... Pero Warren no le permitió terminar la frase. No entiendo cómo dejan que los adefesios como tú vengan a estos lugares, espetó, con su voz cargada de veneno. Mocosos como tú creen que pueden hacer lo que quieran, que todo el mundo debe cederles el paso solo porque lo exigen, pero aquí no eres especial, ni siquiera importas. Clara sintió una oleada de indignación junto al temor y sus ojos comenzaron a humedecerse. Por favor, solo quería comprar palomitas. ¿Y crees que eso me importa? El tono de Warren era cortante, sin la más mínima empatía. Eres una molestia, ocupas espacio y das pena. Personas como tú piensan que el mundo tiene que aguantarlas y hacerles espacio. Vuelve a tu casa o a donde sea que vivan los adefesios. Clara intentó maniobrar la silla hacia atrás. Su corazón martilleaba con fuerza en su pecho, pero la grava dificultaba cada movimiento. En medio de su lucha, levantó la mirada una vez más y se encontró con los ojos despectivos del oficial. «¿Qué estás mirando?», la increpó, con una mueca que mezclaba desprecio y frustración. «¿Crees que puedes enfrentarte a mí, mocosa? Te lo repito, no perteneces aquí». Clara, a pesar de todo, no apartó la mirada, aunque sentía el miedo apoderarse de ella. «No le he hecho nada», murmuró, tratando de que su voz no temblara. La burla en el rostro de Warren se convirtió en una fría dureza. «Es que mocosos como tú necesitan entender su lugar», dijo, y antes de que Clara pudiera procesar lo que venía, la mano de Warren se elevó. Desde el otro extremo del parque, Manuel notó el cambio en la atmósfera y dirigió su mirada hacia el área. Un par de personas comenzaban a agruparse cerca del puesto de palomitas. Al instante, reconoció el azul brillante de la silla de ruedas de su hija. Su expresión de tranquilidad se convirtió en una ola de pánico al ver al oficial Warren encarándola. Dejó su café en el banco y corrió hacia ellos con el corazón palpitando. Antes de que pudiera llegar hasta ellos, la situación se volvió aún más grave. Sin previo aviso, el oficial levantó la mano y golpeó a Clara en la cara. El sonido de la bofetada resonó como una explosión. En el silencio que siguió, la niña jadeó, llevándose la mano a la mejilla. Abrió los ojos por la sorpresa y el dolor. En ese instante, el festival entero pareció detenerse. Las risas y la luz del sol se desvanecieron, reemplazadas por la brutalidad de lo que acababa de suceder. Un murmullo de indignación se extendió entre la multitud mientras la gente se daba cuenta de lo que había presenciado. Los padres se acercaron a sus hijos, tomando sus manos y alejándolos de allí. Algunos testigos sacaron sus teléfonos para grabar. Manuel llegó junto a su hija justo cuando ella comenzaba a llorar. Sus lágrimas caían sobre la marca roja que florecía en su mejilla. Una oleada de ira lo invadió, más intensa que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Se colocó entre Clara y el oficial, con los puños apretados y su cuerpo temblando por la furia. «¿Qué demonios te crees que estás haciendo?», gritó. Su voz era una mezcla de miedo y furia. Su mirada penetrante hizo que el oficial vacilara por un instante, pero la indignación de Manuel solo pareció encender la arrogancia de Warren. «Aléjate de aquí», replicó Warren con desdén, intentando mantener su postura desafiante.
Sin embargo, la multitud no estaba de su lado. Los murmullos de indignación se convirtieron en gritos y el aire se llenó de la rabia colectiva de quienes observaban. Manuel miró a su hija, que sollozaba y temblaba en su silla de ruedas. En ese instante, su voz se tornó baja y peligrosa, llena de una promesa de justicia. «¿Crees que puedes lastimar a mi hija y salir impune?», dijo Manuel. «Te aseguro que pagarás por esto». Durante un momento, el miedo asomó en el rostro de Warren. No había comprendido con quién estaba lidiando. Un agente federal, un hombre que tenía los recursos y la determinación para hacerle frente. La inocencia de Clara había chocado con una realidad cruel, y Manuel sabía que este sería un momento decisivo, no solo para su familia, sino para toda la comunidad. Estaba dispuesto a pelear la batalla que acababa de comenzar, una lucha por justicia que apenas empezaba. El parque, que antes había sido un lugar de alegría, ahora estaba lleno de tensión, y la multitud crecía alrededor de ellos, susurrando indignada mientras rodeaban a la familia como una tormenta en formación. Manuel, con el corazón latiendo con fuerza y los puños apretados, se mantenía firme y protector junto a su hija. «No tienes idea de lo que acabas de hacer», dijo en voz baja, cargada de rabia. Su postura era firme, la de un padre decidido y la de un agente experimentado. «¿Crees que puedes golpear a una niña inocente y salirte con la tuya? Hoy no, jamás». Por un instante, un destello de incertidumbre cruzó el rostro de Warren. La situación se le escapaba de las manos y varias cámaras de celulares apuntaban en su dirección, capturando cada segundo de su despotismo. A pesar de no sentir remordimiento alguno, entendía que la atención que había atraído podría traerle graves problemas. A su alrededor, la multitud, horrorizada, comenzó a gritar, cargados de indignación. «¡Monstruo! ¿Qué clase de policía ataca a una niña?», gritó una mujer con el rostro rojo de ira. «No es de extrañar que nadie confíe en ustedes», exclamó otro hombre, apuntándolo con el dedo, lleno de furia. Warren intentó mantener la compostura, pero el pánico comenzaba a apoderarse de su mente, enturbiando sus pensamientos. Su mirada recorrió la multitud y, sin pensar, levantó la mano hacia Manuel, que estaba ya muy cerca, como si eso pudiera detener la situación. «Retrocede», ordenó, aunque su voz, que normalmente llevaba autoridad, sonó vacilante y desprovista de control. Los gritos de la multitud seguían creciendo, y Manuel se acercó un paso más, hasta estar a solo un par de centímetros de él. El hombre le sostuvo la mirada con una intensidad que lo dejó paralizado, y en un susurro firme, lleno de una calma aterradora, dijo: «No tienes idea de quién soy, ¿verdad? Pero vas a descubrirlo. Y cuando esto termine, te aseguro que desearás nunca haber puesto una mano sobre mi hija». Warren sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La postura de Manuel, su voz controlada y sus palabras llenas de amenaza, lo hicieron retroceder, pero esta vez no fue por la multitud o las cámaras, sino por el peso de la presencia de ese hombre decidido a buscar justicia para su hija. Una ola de comprensión atravesó al oficial cuando finalmente reconoció la intensidad en los ojos del hombre. La determinación de un hombre que no solo era un padre preocupado, sino alguien con el poder y las conexiones para hacerle responder por sus acciones. El pánico se reflejó en el rostro de Warren al comprender que la situación había cambiado. Pero antes de que Manuel pudiera continuar, el sonido de sirenas llenó el aire y 2 coches patrulla se detuvieron cerca, con los oficiales descendiendo rápidamente para acercarse a la multitud. Aunque su presencia provocó revuelo entre los espectadores, la tensión solo aumentó. Nadie parecía dispuesto a quedarse en silencio después de lo que acababan de presenciar. Los oficiales, al reconocer a Warren en apuros, se posicionaron a su lado, formando una línea defensiva. «¿Qué está pasando aquí?»,
exigió uno de ellos, con la mano cerca de su funda, mirando nerviosamente entre Manuel y la multitud enojada. Manuel respiró hondo, luchando por mantener la calma, pero la ira aún le ardía bajo la piel. Señaló a Clara, que estaba sentada en su silla de ruedas con las lágrimas corriendo por sus mejillas y la marca del golpe todavía visible. ¿Qué está pasando? Pues bien, este hombre, este oficial, atacó a mi hija sin razón alguna, y quiero saber por qué, declaró con firmeza. Los otros oficiales intercambiaron miradas incómodas, claramente conscientes de que la situación estaba lejos de estar bajo control. Volvieron su atención hacia Warren, quien intentó adoptar una expresión desafiante, pero el miedo en sus ojos era evidente. Estaba obstruyendo el camino, tartamudeó, aunque incluso él sabía lo poco convincente que sonaba su excusa. La multitud estalló en gritos de indignación y las voces de quienes estaban presentes se alzaron como una ola de furia. ¿Crees que eso justifica golpear a un niño?, gritó alguien desde la multitud. «Es solo una niña», exclamó otra persona. Las voces se fusionaron en un clamor enfurecido y los oficiales intentaron mantener la compostura mientras enfrentaban la creciente rabia de los testigos. Manuel vio la oportunidad y dio un paso hacia el centro del círculo que se había formado alrededor de ellos. Su voz clara y firme se elevó por encima del ruido. «Todos aquí vieron lo que pasó», dijo, señalando a la multitud. «Te vieron golpear a una niña sin motivo alguno y ahora intentas justificarlo. No hay excusa para lo que hiciste. Serás responsable de esto». Sus palabras resonaron entre la multitud y pronto algunas personas comenzaron a corear, sus voces uniéndose y creciendo en intensidad. «Justicia para Clara, justicia para Clara». El grito se extendió por el parque como un trueno, sacudiendo a los oficiales que habían pensado que podían controlar la narrativa. Mientras la situación se desarrollaba, Manuel se arrodilló junto a Clara, y su expresión se suavizó mientras le limpiaba las lágrimas. La rodeó con un brazo y la acercó a él. Ella se aferró a su camisa, temblando. «Está bien, cariño, estoy aquí», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «No dejaré que te vuelva a hacer daño». La pequeña asintió, aunque el miedo en sus ojos lo atravesó como una daga. Manuel sabía que ese momento había cambiado algo profundo en sus vidas. La inocencia de un día soleado en el parque había sido rota, reemplazada por una amarga realidad. Pero mientras sostenía a su hija, rodeado de una comunidad unida en su indignación, también sintió un rayo de esperanza. Esperaba que esta injusticia no fuera ignorada y que su comunidad los apoyara. Los oficiales que acababan de llegar, al percibir que la multitud estaba en su contra, decidieron llevarse a Warren bajo custodia, al menos para calmar la situación. Mientras se lo llevaban, el oficial lanzó una última mirada desafiante hacia Manuel y Clara, pero estaba vacía, un intento desesperado de aferrarse a una autoridad que había sobrepasado sus límites. Manuel lo miró directamente, con expresión firme y una promesa en los ojos de que esto estaba lejos de terminar. «Responderás por esto», gritó a Warren mientras se alejaba. Su voz estaba cargada de un peso que no dejaba lugar a dudas. Cuando Warren fue escoltado fuera del parque, la multitud comenzó a dispersarse, aunque la energía del momento seguía presente. Los padres abrazaban a sus hijos con fuerza y miraban a los pocos policías que quedaban con desconfianza, como si estuvieran reconsiderando su confianza en aquellos que debían protegerlos. Algunas personas se acercaron a Manuel, ofreciéndole palabras de apoyo y prometiendo compartir los videos del incidente como evidencia. El hombre les agradeció con emoción en su voz, pero sabía que este era solo el principio.
Volviéndose hacia Clara, la miró a los ojos, todavía llenos de lágrimas, y forzó una sonrisa mientras le acariciaba el cabello suavemente. «Vamos a luchar contra esto, hija. Te lo prometo», le dijo. «No dejaré que esto quede impune». Clara asintió lentamente, sus pequeñas manos agarrando los laterales de su silla de ruedas. A pesar del miedo que aún llevaba en su corazón, sintió un destello de fuerza en las palabras de su padre, una certeza de que no estaba sola, y mientras se preparaban para irse del parque, se aferró a ese sentimiento, sabiendo que su padre haría lo que fuera necesario para protegerla. Manuel levantó suavemente a Clara de su silla de ruedas y la acomodó en el asiento trasero del auto, ajustándole el cinturón de seguridad con ternura. Una calma que contrastaba con la furia que aún lo recorría. Mientras se alejaban del parque y el sol comenzaba a ponerse detrás de ellos, proyectando largas sombras sobre las calles tranquilas. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también que tenía la determinación para enfrentarlo, por Clara, por la justicia y por cada persona que alguna vez sufrió a manos de aquellos que juraron protegerla. La lucha apenas había comenzado, pero él estaba preparado. Se aseguraría de que este acto de brutalidad no se desvaneciera en el ruido cotidiano de la vida. Pelearía por su hija y por el cambio que su comunidad necesitaba con urgencia. Lo haría con la determinación inquebrantable de un padre que se negaba a ser silenciado. A la mañana siguiente del incidente, el exterior de la casa de Manuel se sentía inquietantemente tranquilo. Pero la tormenta estaba lejos de haber terminado. Los videos del enfrentamiento entre el oficial Warren y Clara se habían esparcido como pólvora en las redes sociales. Los clips capturaban el momento de violencia, la confrontación de Manuel y la demanda de justicia, encendiendo una conversación nacional sobre la brutalidad policial y los prejuicios sistémicos. Ya no era solo una historia local, se había convertido en un símbolo de algo mucho mayor. Manuel estaba sentado en la mesa de la cocina, mirando su teléfono mientras llegaban mensajes de periodistas, activistas y desconocidos que habían visto el video. Clara descansaba en su cuarto después de una noche sin dormir, la marca en su mejilla aún visible, un doloroso recordatorio de lo que había sucedido. El hombre respiró profundamente, tratando de calmarse, pero cada vez que cerraba los ojos, el rostro de su hija, lleno de miedo mientras la mano del oficial descendía, regresaba a su mente como un recuerdo ardiente. Ese momento avivaba su determinación de luchar. Ya había contactado a un abogado, un amigo de confianza de sus años en las Fuerzas Armadas, quien ahora se especializaba en derechos civiles. Manuel sabía que denunciar formalmente al oficial Warren era solo el primer paso, pues detrás de este acto violento se escondía un problema mucho más grande. Un sistema que permitía que personas como Warren portaran una placa. Mientras revisaba sus mensajes, uno en particular llamó su atención. Una invitación para hablar en una manifestación organizada por grupos de defensa locales en apoyo a Clara. Querían que él compartiera su historia exigiendo justicia, no solo contra Warren, sino para toda una comunidad herida por un sistema que, en teoría, debería protegerlos. El hombre dudó. Exponerse públicamente lo convertiría en un blanco. Pero al pensar en Clara y en la confianza con la que ella lo miraba, su decisión se solidificó. Con determinación, escribió su respuesta. Allí estaré. Esta decisión era la culminación de muchos sacrificios y experiencias que lo habían formado. Manuel había crecido en España, en una ciudad cercana a Barcelona. Allí, siendo un joven lleno de ambición, comenzó su carrera en las Fuerzas Armadas. En sus años de servicio, vio cosas que muchos no habrían podido soportar. Misiones de rescate en zonas de conflicto, entrenamientos en entornos inhóspitos y la crudeza de las operaciones especiales.
Fue en esos momentos de peligro donde desarrolló una fortaleza y un sentido de justicia que llevaría consigo toda su vida. Después de años de servicio en las Fuerzas Armadas y con la esperanza de una vida lejos de la guerra, pero regida por la justicia, Manuel se trasladó a Birmingham, en Inglaterra, donde comenzó su entrenamiento para formar parte del FBI británico. Allí conoció a Jasmine, una mujer de espíritu alegre y compasivo que trabajaba como enfermera en un hospital público. Se conocieron por casualidad en una cafetería durante uno de sus días de descanso, y ese primer encuentro pronto se transformó en un amor profundo. Jasmine le trajo a Manuel la paz y el equilibrio que tanto había necesitado después de su vida militar. El amor de ambos culminó con el nacimiento de Clara, su única hija, a quien criaron juntos. Jasmine le enseñó a su pequeña hija a ser fuerte y amable, mientras Manuel intentaba enseñarle lo valioso que era luchar por la justicia. Sin embargo, su felicidad se vio truncada cuando, 3 años atrás, Jasmine falleció en un accidente de tráfico. Aquel día, Manuel perdió a su compañera y al amor de su vida. La pérdida de su esposa dejó un vacío en él que aún no podía llenar, pero se dedicó por completo a Clara, con la promesa de protegerla y de honrar el legado de su madre. Clara era ahora el motor de su vida, el motivo por el que cada día encontraba fuerzas para levantarse y seguir adelante. Con este pasado en su mente, Manuel se preparó para la manifestación. 2 días después, se encontraba de pie en las escalinatas del ayuntamiento de Birmingham, frente a una multitud que llenaba la plaza. Cientos de personas sostenían carteles con lemas como «Justicia para Clara» y «No a la brutalidad policial». El aire estaba cargado de una mezcla de indignación y unidad, una energía palpable que electrificaba a todos los presentes. El corazón de Manuel latía con fuerza mientras avanzaba hacia el micrófono, pero dejó de lado sus miedos, concentrándose en el motivo que lo había traído hasta ahí. Sabía que este momento era mucho más grande que él y que sus emociones personales. Recordó su tiempo en el servicio militar y su trabajo en el FBI. Los interminables días de entrenamiento que le enseñaron disciplina y resistencia en las situaciones más adversas. Pero nada de eso lo había preparado para el dolor de ver a su propia hija sufrir por la crueldad de alguien en quien ella debería haber podido confiar. Cuando llegó al micrófono, el silencio descendió sobre la multitud como una ola. Todos lo miraban con una mezcla de expectativa y esperanza. Observó a los periodistas y a las cámaras de noticias, con los ojos fijos en él, listos para captar cada palabra. Había preparado algunas líneas, algo que sonara formal, pero, en el fondo, sintió que era mejor hablar desde el corazón. «Mi nombre es Manuel Martínez», comenzó con una voz que vibraba de emoción y firmeza. «Soy agente federal, miembro de esta comunidad y, lo más importante, soy padre. Hace 2 días, mi hija Clara, de 8 años, fue atacada. Fue atacada por alguien que se supone debía protegerla». Un murmullo recorrió la multitud, y el hombre hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran entre los presentes. Miró los rostros frente a él, sintiendo no solo su indignación, sino también su apoyo. «Esto no es solo sobre lo que le pasó a Clara», continuó, tomando un momento para respirar profundamente. El recuerdo de las misiones peligrosas en el extranjero regresó a su mente. En el ejército había aprendido a enfrentar a los enemigos visibles, aquellos que llevaban un uniforme diferente o hablaban otro idioma. Pero este era un enemigo silencioso, uno que estaba integrado en la estructura misma de la sociedad. Se trata de un sistema que permite a personas como el oficial Warren actuar sin temor a las consecuencias. Un sistema que ve a nuestros niños como amenazas, en lugar de reconocer su humanidad y vulnerabilidad. Sus manos se aferraron al podio con fuerza.
palabras de su antigua vida militar resonaron en su cabeza. Los buenos soldados no dejan a nadie atrás, le había dicho una vez un capitán mientras patrullaban una zona hostil. Ahora, con su hija y su comunidad mirándolo, comprendía plenamente esas palabras. No podía quedarse de brazos cruzados, no podía dejar a Clara ni a los otros niños a merced de aquellos que usaban su autoridad como un arma. Lo que más me duele es saber que mi hija aprendió algo que, como padre, nunca quise que aprendiera, dijo con la voz quebrada, mirando hacia el suelo un momento antes de volver la mirada hacia el público. Ella entendió que quienes llevan un uniforme y juran protegernos, a veces son quienes más daño pueden causar. Tomó una pausa, buscando la fuerza para seguir. Hoy estoy aquí porque le hice una promesa a mi hija, y también se la hice a su madre, que en paz descanse. Les prometí que no dejaría que esto quedara sin respuesta. El dolor de perder a su esposa en aquel trágico accidente lo golpeó de nuevo. Había prometido cuidar a Clara y hacer todo lo posible para protegerla y darle un futuro seguro. A Jazmín le habría roto el corazón ver lo que le habían hecho a su hija, y él sentía en sus huesos el deber de honrar esa promesa. Les pido a todos ustedes que no se queden en silencio, continuó. Su voz tomó una fuerza renovada. No podemos permitir que el miedo nos detenga. Exijamos justicia, exijamos el cambio que este sistema necesita. Manuel observó a la multitud, lo miraban con rostros expectantes y atentos. Recordó sus días de novato en el FBI, cuando aún creía que su trabajo consistía en resolver casos de forma imparcial y silenciosa. Pero a medida que había visto más injusticias, entendió que la justicia solo podía alcanzarse si había gente que luchara por ella. Una mujer en la multitud alzó su voz. «Estamos contigo, Manuel». El grito desencadenó una serie de vítores y aplausos. Las palabras de apoyo se elevaron de todas partes. Los gritos de justicia para Clara y no más brutalidad policial se convirtieron en un eco que resonaba en la plaza, vibrando en el aire como una oleada de energía. Un hombre en la primera fila gritó: «No permitiremos que esto vuelva a ocurrir». Manuel asintió, conmovido por el respaldo de la comunidad. «Hoy es Clara», dijo con voz firme, «pero mañana puede ser cualquier niño, cualquier familia. Tenemos que estar unidos y asegurarnos de que se escuche nuestra voz, porque si nos callamos, los abusos seguirán, pero si nos alzamos juntos, podemos cambiar este sistema. No será fácil, pero juntos podemos hacerlo». El silencio volvió a caer por un instante, denso y cargado de emociones. La multitud comprendía la magnitud del mensaje de Manuel y la seriedad de su compromiso. Clara, que estaba sentada a un lado, miró a su padre con lágrimas en los ojos. Sus pequeños dedos apretaron la mano de él mientras lo miraba con profunda admiración y amor. «Gracias, papá», susurró, apenas audible entre el bullicio, pero Manuel lo escuchó y sintió que todo su dolor se aliviaba un poco al ver la esperanza en los ojos de su hija. En su mente, el hombre imaginó la figura de Jazmín, como si ella estuviera allí, de pie, orgullosa de él y de su hija. Sabía que estaba haciendo lo correcto, y la presencia de Jazmín en su memoria le daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Mientras miraba a la multitud, que ahora lo vitoreaba y coreaba el nombre de su hija, Manuel sintió que la determinación que lo había guiado en el ejército y en el FBI se renovaba. Esta batalla no sería en el campo de combate ni en un caso de oficina, sino en cada rincón de su comunidad, luchando para que todos se sintieran seguros y protegidos, tal como él siempre había soñado para su hija. «Vamos a luchar hasta el final», concluyó Manuel con voz firme, «por Clara, por Jazmín y por todos los que necesitan justicia. Esto no termina aquí».
Al terminar, un aplauso ensordecedor llenó el lugar. La gente aplaudía y gritaba con emoción, y Manuel, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de Clara. Sabía que habían dado un primer paso y que el camino sería largo, pero al mirar los rostros de apoyo y la determinación en los ojos de su hija, supo que era un camino que estaba listo para recorrer hasta el final. A medida que continuaba la manifestación, otros oradores de organizaciones locales de derechos civiles subieron al escenario, compartiendo sus propias historias de injusticia y llamando a una reforma. El ambiente estaba cargado de una energía vibrante y un propósito común. Nadie estaba dispuesto a quedarse en silencio. Al finalizar la manifestación, Manuel sintió que sus palabras y las de los demás habían sido escuchadas. En los días que siguieron, la historia comenzó a resonar en toda la ciudad y más allá. Los medios locales y nacionales difundieron las imágenes del incidente, junto con entrevistas a testigos y segmentos sobre el despotismo en la policía. Los titulares hablaban de un agente de la agencia federal que exigía justicia para su hija y sobre las manifestaciones comunitarias en contra de la brutalidad policial. El departamento de policía, bajo la intensa mirada pública, se vio obligado a actuar. Anunciaron que el oficial Warren había sido puesto en licencia administrativa mientras se realizaba una investigación interna. Pero para muchos eso no era suficiente. El teléfono de Manuel no paraba de sonar con mensajes de apoyo, pero también con demandas de transparencia y responsabilidad. La comunidad se unió de formas inesperadas. Pequeños negocios colgaron carteles en sus vitrinas con mensajes de apoyo a Clara, y las familias se reunieron para marchas pacíficas en las calles, sosteniendo velas mientras caminaban en solidaridad. Cada noche, Manuel y Clara veían juntos las noticias. Aunque el video del incidente seguía conmoviendo a Manuel hasta las lágrimas, Clara lo miraba con un brillo de esperanza en sus ojos. ¿Cambiará todo esto, papá?, preguntó una noche. El hombre se arrodilló junto a ella, tomando su pequeña mano entre las suyas. «No sé cuánto tiempo tomará, hija», respondió con sinceridad. «Pero vamos a luchar por ello, y no estamos solos». A medida que avanzaba la investigación sobre las acciones del oficial Warren, el abogado de Manuel recopiló testimonios de los testigos que habían estado en el parque ese día. Las declaraciones revelaban un panorama preocupante sobre la conducta del oficial, y Manuel leía cada relato con una mezcla de rabia y alivio. Durante demasiado tiempo, las voces de quienes sufrían injusticias habían sido ignoradas, pero ahora tenían una oportunidad para ser escuchadas. Pero no solo el departamento de policía estaba bajo escrutinio. Manuel también enfrentaba sus propios desafíos a medida que el caso ganaba relevancia pública. Empezaron a llegarle amenazas y mensajes anónimos que le aconsejaban retirarse, dejar de crear problemas. Sin embargo, lejos de intimidarlo, estos mensajes solo reforzaban su determinación. Ya no luchaba solo por Clara, luchaba por cada niño que alguna vez se sintió indefenso. Una noche, mientras revisaba nuevos mensajes, recibió una llamada de un grupo activista local. Querían saber si consideraría liderar un movimiento más amplio para la reforma policial en su ciudad. Manuel miró hacia las escaleras, hacia el cuarto de Clara. Nunca se había visto a sí mismo como un activista, pero en ese instante supo que estaba en el lugar correcto. Aceptó, sabiendo que esta lucha estaba lejos de terminar. Era una batalla por un cambio profundo que retaba sus ideas sobre la justicia, pero cuando pensó en la sonrisa de su hija y la esperanza en sus ojos, supo que era una causa por la que valía la pena luchar. El día del juicio llegó en una mañana fría, en marcado contraste con el calor que había rodeado el incidente en el parque. Afuera del tribunal, una multitud de manifestantes se reunió, sosteniendo carteles de apoyo.
La atmósfera estaba llena de expectativa, como si toda la ciudad contuviera la respiración, esperando un desenlace. La espera en el tribunal era interminable, cada segundo una prueba de nervios. Manuel se encontraba en la primera fila, con las manos apretadas en su regazo, sintiendo cómo la tensión se arremolinaba dentro de él como una tormenta. Había visto de todo durante su carrera en las Fuerzas Armadas y el FBI, pero cuando se trataba de su hija, cuando se trataba de proteger a su pequeña, nada podía prepararlo. A su lado, Clara estaba sentada, rodeada por la madera robusta de la banca del tribunal, que parecía hacerla aún más pequeña. Su mejilla, ahora curada, no mostraba ningún rastro físico del ataque, pero su padre sabía que las heridas emocionales eran profundas. Manuel le dedicó una sonrisa reconfortante, y Clara, con una pequeña y valiente sonrisa, se la devolvió. Él sintió un nudo en el estómago al ver lo vulnerable que estaba su hija, pero se juró que hoy demostraría que el dolor que ella había sufrido no sería en vano. Al otro lado de la sala, el oficial Jackson Warren se sentaba rígido, con el rostro endurecido, aunque ya no tenía la misma confianza que había mostrado aquel día en el parque. Su abogado susurraba algo apresuradamente en su oído, pero Manuel notó que los ojos de Warren se movían de un lado a otro, nerviosos, evaluando las cámaras, los periodistas y los rostros serios de quienes habían acudido a ver su caída. La puerta se abrió y el juez entró, imponente y sobrio. Todos se pusieron de pie, y una vez que el juez se acomodó, el juicio comenzó. Carla Ruiz, la fiscal, una mujer con un temple firme y mirada penetrante, no perdió tiempo en presentar los cargos: agresión, despotismo y violación de derechos civiles. Su voz se proyectaba con una autoridad calmada y controlada, manteniendo a todos en la sala atentos a cada palabra. Este caso va más allá de las acciones de un solo oficial, comenzó Carla con voz clara, llenando el silencio de la sala. Se trata de un despotismo, de los derechos que tiene cada ciudadano de sentirse seguro en su propia comunidad. Clara Martínez no estaba a salvo, y es por eso que estamos aquí hoy. Manuel miró a la fiscal con admiración. Ruiz estaba completamente concentrada en su discurso, y él sintió que cada palabra era una promesa de justicia, no solo para su hija, sino para todos aquellos que habían experimentado el mismo dolor. Al girarse hacia el jurado, Manuel observó que sus expresiones mostraban atención y curiosidad, con el rostro de cada miembro reflejando un compromiso silencioso con el proceso. La esperanza de justicia para Clara dependía de ellos, de que pudieran ver a través de las mentiras que tan frecuentemente protegían a individuos como Warren. El primer testigo fue llamado al estrado, un hombre de mediana edad que había estado en el parque con sus hijos ese día. Cuando comenzó a hablar, su voz temblaba al describir el momento en que vio al oficial Warren levantar la mano contra Clara. La incredulidad y la ira se reflejaban en sus palabras, y a medida que hablaba, sus ojos se posaban en el jurado, buscando que entendieran la gravedad de lo que él y los demás testigos habían presenciado. No había ninguna razón para hacerlo, declaró con voz entrecortada. Ella solo iba a comprar palomitas. Era una niña pequeña disfrutando de su día, y él la golpeó como si fuera una amenaza. El abogado defensor intentó rápidamente desacreditar al testigo, insinuando que desde su posición en el parque no podría haber visto con claridad. Pero el hombre se mantuvo firme, sin titubear. «Señor, yo sé lo que vi», replicó, mirando fijamente al abogado. «Y todos los demás lo vieron también». A lo largo del juicio, más testigos subieron al estrado. Padres de familia, adolescentes, el dueño del puesto de palomitas. Cada testimonio añadió una pieza más a la imagen de ese día, una imagen de despotismo que se volvía más innegable con cada palabra.
El fiscal reprodujo los videos grabados por los transeúntes y la sala entera guardó silencio cuando vieron la escena. Jackson Warren de pie sobre Clara y la mano del oficial descendiendo en un golpe que retumbó en el parque y ahora volvía a resonar, congelando a los presentes en sus asientos. Cada vez que uno de estos videos terminaba, Manuel sentía la presión acumularse en su pecho. Miraba a su hija, quien veía la escena con los ojos bien abiertos, tratando de no quebrarse mientras se aferraba a la mano de él, buscando calma. La defensa de Warren se volvió más desesperada a medida que el juicio avanzaba. Su abogado intentaba pintarlo como un hombre bajo presión, un oficial dedicado que en un momento de juicio erróneo había cometido un error. Todos cometemos errores, suplicó el abogado, y no es justo que una vida entera sea destruida por un solo desliz. Carla Ruiz no perdió tiempo en responder. Se levantó y con tono firme y preciso comenzó su interrogatorio cuando Warren subió al estrado. Sus preguntas fueron directas, sin espacio para las evasiones. Oficial Warren, comenzó, clavando la mirada en él. ¿Sintió usted que una niña de 8 años en silla de ruedas era una amenaza para su seguridad? Warren se movió incómodo en su asiento. Yo pensé que podía causar problemas, dijo, desviando la mirada. ¿Problemas? Una niña de 8 años, insistió Ruiz. El parque estaba lleno, y como oficial, debo garantizar la seguridad de todos, contestó él. ¿Golpeando a una niña que iba a comprar palomitas?, cuestionó Ruiz, arqueando las cejas en señal de incredulidad. ¿Eso es lo que usted considera parte de su deber? Un murmullo recorrió la sala. Manuel notó que algunos miembros del jurado intercambiaban miradas. El abogado defensor levantó una objeción, pero la expresión en los rostros de los jurados dejaba claro que las palabras de Ruiz habían hecho mella. En ese instante, el hombre sintió que el poder de la justicia estaba de su lado. Cuando fue el turno de Manuel de testificar, se levantó con calma y caminó hacia el estrado, con las miradas de toda la sala siguiéndolo. Clara, con las manos aferradas al borde del banco, observó a su padre con determinación en su pequeño rostro. Manuel respiró hondo, calmando el nudo en su estómago antes de empezar a hablar. «Señor Martínez, cuéntenos qué fue lo que vio ese día», dijo Ruiz con voz suave pero firme. Manuel dirigió una mirada a Warren antes de concentrarse en el jurado. Relató el momento en que vio al oficial golpear a su hija, el terror y la furia que lo inundaron mientras corría hacia ella. Describió la reacción de la multitud, el horror palpable cuando las personas se dieron cuenta de que quien debía proteger los valores de la comunidad había sido quien los violó. «Soy agente federal», afirmó Manuel con voz fuerte, controlando las emociones. «He visto muchas cosas en mi carrera, pero nunca pensé que vería a mi propia hija siendo agredida por alguien que debía protegerla. Y jamás olvidaré la expresión en su rostro cuando sucedió, porque ese fue el momento en que aprendió que a veces aquellos en quienes enseñamos a confiar pueden ser los que más daño causan». La sala quedó en silencio. Sus palabras flotaron en el aire. Manuel vio lágrimas en los ojos de Clara y supo que él debía mantenerse fuerte, por ella y por todos los que necesitaban justicia. Al regresar a su asiento, sintió una mezcla de alivio y agotamiento, como si al fin hubiera dicho lo que llevaba tanto tiempo acumulando. En los argumentos finales, la fiscal habló con convicción. Su voz resonaba en la sala mientras defendía el caso de Clara. Clara Martínez no es una amenaza, es una niña cuyo único deseo era jugar y comprar palomitas en un parque como cualquier otro niño. Pero el oficial Warren la vio de otra manera. La trató como algo insignificante, como alguien a quien podía dañar sin consecuencias. Hoy les pedimos que le demuestren a él y al sistema que permitió esto, que tales actos no serán tolerados.
El abogado defensor intentó una última súplica, pidiendo al jurado clemencia, argumentando que el oficial merecía una segunda oportunidad para redimirse. Pero los rostros de los jurados eran inmutables. Después de horas de deliberación, el jurado regresó. La tensión en la sala era palpable. Todos aguardaban en silencio, conteniendo la respiración, mientras el juez se levantaba y leía el veredicto. El jurado y quien habla, encontramos al acusado, el oficial Jackson Warren, culpable de todos los cargos. La sala estalló en vítores y murmullos. Manuel cerró los ojos por un instante, apretando la mano de su hija, quien le devolvió el apretón con fuerza. Cuando la miró, vio una sonrisa tímida en su rostro, una sonrisa que simbolizaba un nuevo comienzo. El juez anunció la fecha para la sentencia, prometiendo que la justicia se cumpliría. Mientras Warren era escoltado fuera de la sala, con el rostro pálido y los hombros encorvados, lanzó una última mirada hacia ellos, pero esta vez no había desafío en sus ojos, solo la resignación de alguien que finalmente enfrentaría las consecuencias de sus actos. Manuel observó cómo se lo llevaban y aunque sabía que aún había un largo camino por delante, cuando miró a Clara y vio la esperanza en sus ojos, sintió que habían dado un gran paso. Un paso hacia un futuro donde ella podría volver a creer en la justicia. Afuera del tribunal, la multitud que había esperado el veredicto estalló en vítores cuando ambos salieron. Las voces de apoyo y celebración resonaban por las calles de la ciudad. Manuel abrazó a su hija con fuerza, lleno de esperanza. Las semanas siguientes al veredicto trajeron cambios, tanto para la familia Martínez como para toda la comunidad. La cobertura mediática tras el juicio fue exhaustiva, y a medida que la fecha de sentencia del oficial Jackson Warren se aproximaba, el debate sobre la reforma policial y el despotismo se intensificaba. Pero para Manuel y Clara, la verdadera batalla no estaba en las noticias o en los despachos del gobierno, sino en la intimidad de su hogar. Ahí, en la seguridad de su casa, Clara continuaba su difícil camino de recuperación. La niña, que en un principio se había encerrado en la protección de su habitación, había empezado a retomar sus rutinas. Poco a poco, y con la ayuda de su padre, volvió a reunirse con sus amigos y a salir al parque donde había ocurrido el fatídico incidente. El hombre observaba a su hija con una mezcla de orgullo y tristeza mientras ella avanzaba, recuperando su independencia y su confianza, aunque las huellas emocionales eran evidentes en sus ojos. Sabía que el proceso sería largo y a veces el dolor del recuerdo volvía a manifestarse en Clara como sombras de miedo. En una de esas tardes, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios y una brisa suave soplaba, padre e hija se sentaron en el porche, contemplando la calle tranquila que había llegado a simbolizar su nueva vida y los desafíos que aún debían afrontar. «Papá», murmuró Clara, rompiendo el silencio que se había asentado entre ellos. Manuel se volvió hacia ella, sorprendido por la expresión en su rostro. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y duda. «¿Crees que todo esto realmente hará una diferencia?» Su voz era baja, como si probara las palabras antes de dejarlas salir. Manuel tragó, sintiendo el peso de su respuesta. Sabía que una simple afirmación no bastaría, así que optó por la honestidad, la misma que siempre había compartido con su hija. «Creo que no será fácil, hija», respondió en voz baja, y luego continuó. «Pero hemos iniciado un cambio, ya lo hemos hecho, y si seguimos adelante, puede mejorar. Tal vez no suceda de inmediato, pero lo que hemos hecho importa. Importa para nosotros, para otros, y si otros se unen, las cosas cambiarán para todos». La niña asintió, absorbiendo cada palabra, y sin decir más, apoyó la cabeza en el hombro de su padre, encontrando consuelo en su presencia,
permanecieron en silencio, mientras el cielo se tornaba de tonos dorados y púrpuras. En la simplicidad del momento, ambos encontraron un poco de paz, algo que hacía meses les había parecido inalcanzable. ¿Sabes algo, papá? Clara levantó la vista con una mirada llena de nostalgia. Hoy pensé mucho en mamá. Manuel sintió un nudo en la garganta. Hacía tiempo que no mencionaban a Jazmín, y aunque su ausencia se sentía a diario, hablar de ella aún removía emociones profundas. «Yo también la extraño, hija», respondió con voz suave y cargada de sentimientos. «¿Sabes? Tu mamá tenía una fuerza increíble. Creo que ella también estaría muy orgullosa de ti. Sé que siempre quiso que fueras una persona valiente y justa». Clara esbozó una sonrisa triste, pensando en los recuerdos que tenía de su madre. Recordaba cómo Jazmín le enseñaba pequeñas lecciones de vida, cómo le explicaba la importancia de ser buena con los demás, de defender a quienes necesitaban apoyo. Mamá siempre decía que el mundo puede ser duro, pero que nosotros podemos hacerlo mejor, ¿verdad?, murmuró, entrelazando los dedos con los de su padre. Y ahora, cuando paso por esos días difíciles, siento que ella sigue conmigo, como si me diera fuerzas. Manuel cerró los ojos, conteniendo las lágrimas que comenzaban a acumularse en ellos. Eso es, hija. Ella nos dio mucho de su fortaleza y su amor. Y aunque no esté aquí físicamente, siempre estará en lo que hacemos, en nuestras decisiones y en la manera en que tratamos de hacer las cosas bien. Su hija lo miró fijamente, con una intensidad que habría atravesado hasta el alma más frívola. «Papá, ¿crees que mamá se sentiría orgullosa de nosotros? ¿De todo esto?». Manuel tomó una respiración profunda, mirándola a los ojos. «Estoy seguro de que sí, Clara. Ella nos enseñó a no rendirnos, a ser fuertes y a no quedarnos callados. Y si estuviera aquí, sé que nos diría que estamos haciendo lo correcto». La pequeña asintió y apoyó su cabeza nuevamente en el hombro de su padre, dando fin a la charla. Cuando el día de la sentencia finalmente llegó, el tribunal estaba una vez más repleto de rostros conocidos, activistas, amigos y miembros de la comunidad que habían acompañado a Manuel y Clara en su lucha. Jackson Warren entró a la sala esposado. Su actitud desafiante había sido reemplazada por una resignación que casi evocaba compasión. Su rostro pálido y los hombros caídos reflejaban el peso de sus decisiones. Manuel, por un instante, sintió una punzada de compasión por aquel hombre, pensando en cómo había desperdiciado su vida en prejuicio y odio. Pero esa compasión fue rápidamente reemplazada por una firme resolución. El juez comenzó a leer los cargos, uno por uno, dejando en claro la culpabilidad de aquel oficial caído en desgracia. A cada palabra, el alivio se extendía en el pecho de Manuel. La sentencia incluyó una importante pena de prisión por despotismo y agresión. Un mensaje claro de que acciones como las de Warren no quedarían impunes. Manuel se giró hacia Clara y le tomó la mano, apretándola suavemente. Ella lo miró con una expresión de alivio mezclado con tristeza, pero en sus ojos también había algo nuevo: esperanza. El hombre se inclinó hacia ella y le susurró: «Lo logramos, hija. Cumplimos nuestra promesa». Clara le dedicó una pequeña sonrisa. Sus ojos brillaban con lágrimas. «Gracias, papá. Gracias por todo». En los días que siguieron, la comunidad se sintió renovada. El Departamento de Policía anunció una serie de reformas, entre ellas capacitaciones obligatorias en sensibilidad cultural y discapacidad y la creación de un comité independiente para investigar casos de despotismo. No era una solución perfecta, pero era un comienzo, una promesa de que el sistema estaba dispuesto a cambiar. Manuel fue invitado a hablar en varias reuniones donde compartió la historia de Clara y abogó por reformas que llevaran a una sociedad más justa y equitativa.
En cada reunión, en cada rostro que lo escuchaba, encontraba un destello de esperanza, de que el progreso era posible. Cada paso, cada persona que se unía a la causa, era un recordatorio de que su lucha no había sido en vano. Un día, al regresar de una de esas reuniones, el hombre encontró a su hija en la sala de estar, rodeada de papeles y materiales de arte. La niña estaba concentrada en un cartel escolar, en el que había escrito en letras grandes: «Defiende lo que es correcto». Al verlo entrar, Clara le mostró el cartel con una sonrisa tímida. «Papá, ¿crees que esto ayudará?», preguntó con un tono lleno de expectación. «Quiero compartir mi historia con mi clase. Quiero que ellos sepan que está bien hablar, incluso si es difícil». Manuel sintió que la emoción le apretaba la garganta y se acercó a ella, con una sonrisa que reflejaba tanto orgullo como amor. «Es perfecto, Clara, y estoy seguro de que hará una diferencia, igual que la has hecho tú. Eres muy valiente y no puedo estar más orgulloso de ti». Las estaciones cambiaron y el verano dio paso al otoño. La comunidad se fue adaptando a un nuevo ritmo. Aunque las heridas de aquel día en el parque aún estaban presentes, las personas habían aprendido a seguir adelante. Las manifestaciones cesaron, pero las conversaciones continuaron. En hogares, escuelas y ayuntamientos, la gente estaba aprendiendo, cuestionando y cambiando, lenta pero profundamente. Un fin de semana, Manuel y Clara decidieron regresar al parque. Aquel lugar que había sido escenario de un dolor inimaginable se había convertido en un símbolo de resiliencia y cambio. Pasearon juntos, caminando por senderos conocidos, y Clara rodó su silla por la misma grava que un día había sido obstáculo y escenario de sus peores miedos. Cerca de los columpios encontraron una placa pequeña instalada en el suelo, un gesto de la comunidad para honrar el coraje de Clara. En letras pulidas decía: «En reconocimiento a quienes defienden la justicia y la verdad, por su valor y fortaleza». Clara se inclinó y trazó con los dedos las letras. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios mientras absorbía el significado de esas palabras. «¿Te gusta?», preguntó su padre, arrodillándose junto a ella con la voz suave y llena de ternura. Clara asintió y con los ojos brillando susurró: «Sí, papá, significa que lo que pasó importó». Manuel rodeó a su hija con un brazo, acercándola, mientras ambos observaban el horizonte. Las hojas otoñales caían lentamente, cubriendo el parque con tonos dorados y rojos, y el hombre sintió que, en aquel momento, después de todo, estaban sanando. Las heridas profundas no desaparecerían de inmediato, pero el tiempo, el amor y la fortaleza de Clara estaban convirtiendo cada marca en símbolo de superación y resistencia. Al caer el sol, proyectando sombras largas sobre el parque, Manuel tomó la mano de su hija, sintiendo el calor de sus pequeños dedos entrelazados con los suyos. «Juntos, siempre», murmuró él, y Clara sonrió, asintiendo con la cabeza. Mientras regresaban a casa, caminando con paso tranquilo, ambos comprendían que el futuro seguía siendo incierto. Pero en ese instante, lo único que importaba era la certeza de que lo enfrentarían codo a codo, con la promesa de nunca volver a ser silenciados. Con el tiempo, el nombre de Clara se convirtió en símbolo de valor en su comunidad, y las reformas en el departamento de policía fueron un recordatorio constante de lo que la valentía de una niña y la determinación de su padre habían logrado cambiar. Si esta historia te conmovió, si crees que la justicia y la verdad deben prevalecer, suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias como esta. Regálanos un me gusta, activa la campana de notificaciones y compártelo con otros para que más personas puedan unirse a la conversación. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué opinas sobre este tipo de despotismo? ¿Crees que nuestra comunidad puede unirse para lograr un cambio?
Tu voz y apoyo pueden marcar la diferencia. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.